Entonces, ahí vendría es la formación de la conciencia y de el aprendizaje para decir, no lo estoy haciendo bien porque quise cambiar. Entonces retrocedamos y hagámoslo bien. Entonces, esto también se lleva a la vida práctica de esto que estamos hablando. Así es. Y mira que tú hablas de la química, en los procesos químicos experimentales para llegar a resultados. Es muy parecido a lo que estamos hablando ahorita en el aspecto psicológico. Claro. Por ejemplo, la experiencia es una perspectiva que necesita tu conciencia. Por ejemplo, conocer, socializar con otras conciencias es otra percepción, otra perspectiva. Pero aquí es donde, por ejemplo, debemos entender que hoy, especialmente hoy que vivimos una época donde todo es digital y virtual, ¿no? Que nuestros cerebros no son como las computadoras, que por ejemplo si tú conectas una computadora con otra, se comunica, o sea, esas dos conciencias se programan juntas. Nosotros, por ejemplo, ni tú ni yo sabemos qué estamos pensando, Claro. porque no existe esa conexión. Entonces, la comunicación, más allá del superego, del ego y del ir, es, y es tan importante porque siempre se dice, a veces no es el fondo, sino la forma, ¿no? Entonces, la forma de cómo esa comunicación se extiende a otra persona es tan importante, así como la decisión que tomas para hacer el bien. Porque tú quieres hacer el bien, pero lo comunicas de una mala manera. O sea, ¿de qué te valió haber tenido todo ese razonamiento para después, como quien dice, ser agresivo en tu mensaje? Y tu comunicación no llegó, fue un fracaso. Entonces, aquí es donde Freud habla de la personalidad, ¿no? ¿Ya? De que, por ejemplo, el ego también debe de considerar la forma de comunicación. Sí, es verdad. Claro, porque si no fracasas, ¿de qué te valió hacer todo ese ensamblaje para no poner las ruedas o no ponerle motor al carro? O no ponerle gasolina. No ponerle gasolina, exactamente. Entonces, la comunicación es muy importante. Y también identificar cuando otra persona está agitada o está enojada. No ponerse a la par, porque eso también debe ser parte de nuestro superego. Crear esa regla que cuando alguien está disgustado, molesto, triste o llorando. Por ejemplo, si tú ves a alguien llorando, no le vas a gritar, ¿no? Claro, la comunicación no llega. Claro, pero si, por ejemplo, cuando uno ve a alguien alterado, uno se altera. O sea, es un instinto primitivo ponerse a la par de la agresividad, pero cuando uno ve a una persona triste, cuando uno ve a una persona vulnerable, se vuelve empático, ¿no? Quiere estar ahí, ayudar. Entonces, aquí es donde también debemos discernir que cuando una persona está molesta, el trabajo de uno, la regla que uno tiene que establecer es, vamos a crear una regla donde yo pueda ser útil, ¿no? Sí. Para no causar más enojo, no para traerle el enojo, reducirlo, sino para no causar más enojo. Claro, porque ahí creo más conflicto. Exactamente. Y entonces ahí viene la filosofía. La paz, tu paz mental no debe tener un precio. Sí. Entonces a veces nosotros siempre jugamos con ese precio, ¿no? Pero es lógico, porque somos seres humanos, sentimos, ¿no? No estoy diciendo que... El poder del valor. Exactamente, claro, y nosotros hablamos del valor humano, porque esta serie se trata del valor humano, y podemos ver el valor humano que Freud trató de interpretar. Y yo solamente me puedo imaginar, David, que acuérdate que él tenía convicciones diferentes a los nazis. Sí. Imagínate cómo al él desarrollar estas teorías o hipótesis, ¿qué habrá pasado por su mente? Porque él, me imagino que en su ir se ha haber sentido de una manera oprimida. O sea, yo me pusiera en su lugar, porque ¿qué clase de reglas él estableció para de su propio comportamiento? De su propio comportamiento para sobrellevar eso. Porque él lamentablemente tuvo que huir.
Cambiar de nombre. Cambiar de nombre, exactamente. Y algo que sí me dio tristeza de Freud fue que él estaba considerado para el premio Nobel en una ramificación de la ciencia, pero en ese tiempo se lo dieron a Einstein porque la psicología no se consideraba como una ciencia exacta, ¿no? Como una ciencia de alto galardón. Lo que pasa es que anteriormente nadie te hablaba de comportamientos, no te hablaban de la importancia del estudio, y por eso hasta ahora hablar de cómo te sientes es mal visto, porque dices, si vas a un profesional o estás loco o no estás sano. Claro. Y tú lo haces es para no caer en esto, para no generar conflictos o porque no te sientes bien y necesitas sentirte bien contigo mismo y tienes que analizar la batalla que tienes dentro. Claro. Entonces, por ejemplo, no sé si pudiste llegar al punto de por ejemplo, Freud hablando de la histeria, una experimentación que él hizo en las mujeres. Sí, pero también fue catalogado la parte de la histeria también como una parte sexual también. Exactamente, entonces él pensaba que esto eran como traumas sexuales que tenían las mujeres. Sí. Entonces él trataba mediante la hipnosis, ver dentro de su inconsciente, tratar de analizar qué fue lo malo que esa persona tuvo dentro de su vida para generar estas histerias. Entonces todos los fue como catalogando como que eran, como no habían reglas en la parte de la sexualidad, que todas se desencadenaban porque habían tenido algún trastorno postraumático, la reacción a un trastorno traumático de su infancia, no encaminado, sino por algún tipo de agresión sexual. Claro, y él quería, como quien dice, comprobar si esto traía consecuencias físicas. Sí. Lógicamente tenemos que entender que en ese tiempo no había la tecnología que había hoy, donde se puede amplificar y ampliar cómo se desarrolla el cerebro cuando tú piensas algo o cuando estás estimulado por una cosa. Entonces, lógicamente yo pienso que fueron hipótesis que él sacó, que indujo a otras cosas. Primero que fue un pionero en este tipo de tratar de comprender la mente humana. No la mente, el comportamiento humano, porque netamente estamos aquí hablando de comportamiento, porque su estudio, su pasión hacia la parte cerebral, se dio cuenta de que también el comportamiento de las personas estaban generando todo este tipo de insanidad, digámoslo así, o tipo de enfermedad mental. Entonces las enfermedades mentales se veía que eran por trastornos que habían tenido las personas y que mediante hipnosis él trató de hurgar dentro de su subconsciente para saber qué le había pasado, porque de acuerdo a ese trauma es que él venía arrastrando todo este tipo de insanidad mental. Así es. Entonces, por ejemplo, se desconocía, por ejemplo, de dónde se venía la esquizofrenia, por ejemplo. Sí. Entonces, él pensaba que, por ejemplo, eso tenía que ver con quizás un abuso sexual no tratado. Pero lógicamente era porque no había la ciencia, no era una ciencia avanzada. Claro, porque al principio, bueno, eres el pionero, entonces puedes errar mucho porque estás tú creando los conceptos y lo creas de acuerdo a lo que tienes en ese momento o a la evidencia que tú tienes en ese momento. Bueno, siempre estás expuesto más el ser el primero, siempre. Exacto. Te caen los matazos así como te caen las flores. Sí, y sobre todo si es algo, si tu teoría es no conservadora, entonces siempre vas a tener la parte conservadora que va a decir no, estás mal. Entonces siempre vas a tener ese conflicto o esa batalla entre los conservadores y los no conservadores.
Así es. Y por ejemplo, un tema que quiero hablar, ya que estamos hablando de decisiones, del superego, del ego en sí. Por ejemplo, hoy tenemos esta debacle de nosotros crear inteligencia artificial. Lógicamente es una evolución en el ser humano y cada persona tiene su ética y sus valores, ¿no? Y sí, piensan diferente. Pero algo que me estoy dando cuenta últimamente es que muchas personas que han sido altos funcionarios o pioneros en la inteligencia artificial hoy están saliendo a la luz diciendo o hablando de que esto puede ser o es muy peligroso. Entonces aquí viene también donde uno debe de tener un buen discernimiento, ¿no? Porque aquí viene el desarrollo de qué se debe de hacer en este caso. Primero, me explico un poquito mejor, ¿no? Si, por ejemplo, David, tú eres químico y tú desarrollas algo que puede destruir al planeta, pero antes de tú hacer la formulación, sabías que podía haber una posibilidad de eso, ¿no? Entonces, lo desarrollaste sabiendo que eso era una gran posibilidad. Entonces, pero supongamos que en este desarrollo tú te hayas lucrado de mucho dinero y de muchos beneficios y viviste una vida cómoda gracias a ella. Pero cuando ya te lucraste o ya te beneficiaste y te retiraste, ahora sí decides dar el paso de decir, no, sí es peligroso. Entonces aquí viene donde existe la convicción del superego de liderazgo, ¿no? Como tú lo dijiste, crearon ese bypass y creaste una regla para justificar. Mientras estás cómodo. Mientras estás cómodo, lo justificas, pero hay esta batalla de que, oye, mal, de la conciencia de decirte, oye, eso está mal, pero tú creas las justificaciones porque desde un comienzo sabes que está mal. Claro, y por ejemplo, hoy en día estas personas están en grandes plataformas, ¿no? Hablando de esto, pensando de que el hablar hoy tendría el mismo impacto como si hubieran hablado cuando podían ponerse incómodos en sus carreras profesionales. Entonces aquí es donde, por ejemplo, yo le hablo a nuestra audiencia. Debemos de tener muy buena conciencia, porque a veces las decisiones impopulares, aunque no son aceptadas, pero a veces son las más correctas de hacer. Sí, como siempre he dicho, todo lo que nosotros hagamos, en este caso, o las decisiones que tomemos, van a depender también de cómo alimentemos esos pensamientos. En este caso, en la inteligencia artificial, siempre he dicho, es buena cuando tú pones buena información, cuando generas buena información, pero cuando tienes mala información, generas resultados malos o negativos. Entonces, es la parte como que de la conciencia. La pelea es el superego. De acuerdo a cómo alimentemos ese superego, vamos a saber que nuestro ego va a tomar la mejor decisión. O sea, la inteligencia artificial, en este caso, si lo ponemos en este símil. Ayúdanos a continuar abrazando estas experiencias humanas y a explorar más sobre nosotros mismos y los demás al suscribirnos. Ya sabes, si te gusta nuestro contenido, asegúrese de me gusta, comentar, compartir. Pero si quieres formar parte de nuestro podcast, todo lo que tienes que hacer es dejar un comentario y decirnos de qué quieres hablar. Recuerda que esta es una plataforma para personas y estamos aquí para explorar esas experiencias de vida que son muy únicas para ti y para otros. No te olvides de Cisco.